Muy buenos días, queridos colegas participantes de este curso de capacitación organizado por la Red Boliviana de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos y Humanitarios, a quienes agradezco por haberme invitado como expositor. Vamos a hablar hoy sobre las medidas cautelares respecto a la cesación de la detención preventiva. Para ello, debemos referirnos a las características primero de las medidas cautelares y obviamente voy a utilizar sentencias constitucionales, jurisprudencia constitucional, que es la que está rigiendo a partir de la ley para delimitar o que ha servido para delimitar la forma de aplicación del Código de Procedimiento Penal y obviamente de interpretación. La sentencia constitucional 339, quebrado 2012, establece las características de las medidas cautelares: la excepcionalidad, la proporcionalidad, la instrumentalidad, la revisabilidad, la temporalidad y la jurisdiccionalidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante ello? Porque ahí nos hace ver de que las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, ¿verdad? Tienen que estar adheridas a un proceso penal. Eso es. Pero además de ello, nos habla de las características que debe tomar en cuenta el juez al momento de imponer una detención preventiva. Primero, que tiene que ser una medida excepcional. Lamentablemente en nuestro país se está convirtiendo ya no en una medida excepcional, sino en la regla, cuando la regla debería ser la libertad, ¿verdad? Y la excepción, la detención preventiva. Además de ello, tienen que ser proporcionales, es decir, proporcionales al hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar. ¿Qué es lo que se busca garantizar? También tiene la característica de la instrumentalidad, ¿verdad? Que, como lo decía antes, la medida cautelar no tiene una finalidad en sí misma y solo puede adoptarse estando pendiente el proceso principal y por lo tanto obviamente tiene una duración limitada en el tiempo. La revisabilidad. Obviamente también hay que tomar en cuenta que las medidas cautelares pueden ser alteradas o revocadas aún de oficio por el juez. La temporalidad, porque si no se toma en cuenta que las medidas cautelares son o tienen un carácter temporal, estaríamos hablando de una pena anticipada, y esa no es la finalidad de las medidas cautelares. No tiene que convertirse en una pena anticipada al sujeto, obviamente porque está de por medio el principio de inocencia, ¿verdad? Y la jurisdiccionalidad, que establece que los jueces son los únicos autorizados por ley para imponerlas. La carga de la prueba, como ustedes muy bien saben, dentro de una detención preventiva o al momento de aplicar una medida cautelar, está a cargo del acusador o de la víctima o de la acusación particular. En la cesación a la detención preventiva hay una inversión de la carga de la prueba. Es decir, que le corresponde al imputado que está detenido preventivamente demostrar que ya no concurren los elementos que dieron lugar a la detención preventiva o que se presentan nuevas condiciones o nuevas situaciones que han sido modificadas por la ley 1173 en el artículo 239. ¿Qué nos dice el artículo 239? Y permítame leerlo, sé que todos lo tienen a la mano ahí, pero para poder detallar, ir analizando cada uno de ellos, tengo que leerlo. Dice que cesarán las medidas cautelares y nos coloca varios numerales. El 1, cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron a la detención preventiva, obviamente, o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. 2, cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva. El numeral 3 de este artículo nos dice cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga. El numeral 4 dice cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia.
pero coloca excepciones, ¿verdad? Delitos de corrupción, contra la seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, el asesinato, violación a niño, niña o adolescente e infanticidio. Y además, si bien no estaba en la ley 1173, la nueva modificación de esta ley indica que también es un impedimento para este artículo los delitos de narcotráfico o sustancias controladas. En el numeral 5 nos indica cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentre con enfermedad grave o en estado terminal, o numeral 6, cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo, otra vez las excepciones, en delitos contra la vida, la integridad corporal o libertad sexual de niños, niñas o adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, los delitos de lesa humanidad, de terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, y también nuevamente se incorpora narcotráfico o sustancias controladas. Y además de ello, el artículo 239 nos indica qué procedimiento se debe seguir una vez presentada la solicitud de la cesación. Vamos a irnos a analizar estos motivos de la cesación a la detención preventiva. Vamos con el 239 numeral 1, que establece o que indica que cesará la detención preventiva cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que dieron lugar a su detención o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. Ahí se tienen dos vertientes. Una, la existencia de nuevos elementos que destruyan o desvirtúen los riesgos procesales o los riesgos que dieron lugar a la detención preventiva. Y también otro motivo es cuando se torne conveniente la aplicación de una medida menos gravosa, es decir, de una medida sustitutiva a la detención preventiva. Es decir, le toca al sujeto, al imputado, demostrar con nuevas pruebas. No se pueden volver a revisar las pruebas o presentar las pruebas que se presentaron o que se judicializaron al momento de la medida cautelar. Se tienen que hacer nuevas pruebas, ¿verdad? Tiene que demostrar que no existe riesgo de fuga ni riesgo de obstaculización. Esto lo dice la sentencia constitucional 719/2004-R de 10 de mayo, que en su parte pertinente, en su ratio decidendi, indica que cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de cesación a la detención preventiva, amparada en el artículo 239, numeral 1, esta deberá ser el resultado de una ponderación de los dos elementos. Es decir, tiene que hacer una ponderación global el juez de dos elementos. Y continúa diciendo la sentencia. 1. ¿Cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva? ¿Por qué se le impuso la detención preventiva? Y 2. ¿Cuáles son los nuevos elementos, obviamente de convicción, que aporta el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que dieron lugar a la detención preventiva? ¿Verdad? Que demuestran que la conveniencia de que se aplique una nueva medida. Entonces, le toca al imputado, con nuevos elementos, demostrar que ya no concurren los riesgos procesales, tanto de fuga como de obstaculización. Y el juez tendrá que hacer una valoración integral de esos elementos. Cuando se habla de valoración integral, no se habla de un simple detalle de los nuevos elementos, ¿verdad? Eso es parte de la fundamentación adecuada que tiene que hacer un juez. No puede simplemente enumerar los nuevos elementos, sino que tiene que decir el juez en su resolución por qué considera que se destruyen los motivos que dieron lugar a la detención preventiva, es decir, que se enervan los motivos, o tal vez considera que no, ¿verdad? Entonces, si bien es obligación del imputado o procesado demostrar este cambio de situación jurídica, también es obligación del juez hacer una valoración integral, ¿verdad? Hacer una valoración integral. Eso en la primera vertiente, ¿verdad? También tenemos la sentencia constitucional 1861/2003-R de 12 de diciembre, que en su ratio decidendi indica que el imputado deberá desvirtuar con elementos de convicción idóneos suficientes
que los motivos que fundaron su detención preventiva han variado y ya no existen, generando, dice la sentencia, una convicción plena en el juez que le permita concluir que la situación jurídica del imputado ha variado, se ha modificado y que no existe la necesidad de que permanezca detenido preventivamente, ¿verdad? Tiene que tener una convicción ese juez, pero de la valoración de los nuevos elementos de juicio, para decir de que ya no existe la necesidad de tener a la persona en la cárcel. Y esto obviamente también está dispuesto en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, la pregunta surge: ¿el imputado deberá desvirtuar los dos requisitos para la detención preventiva, es decir, los numerales 1 y 2 del artículo 233? Pues resulta que ya hay sentencias constitucionales, bastantes sentencias constitucionales, entre ellas voy a citar la 2590/2012, que indica que el imputado no tiene que desvirtuar, no tiene la obligación legal de desvirtuar los dos requisitos del artículo 233.1. ¿Por qué? Pedirle desvirtuar el artículo 233 numeral 1, es decir, la probabilidad de autoría, la existencia del hecho y la participación del imputado en ese hecho punible o en ese hecho ilícito, exigirle eso al imputado es pedirle o exigirle que tenga o presente un sobreseimiento o una absolución, es decir, una sentencia absolutoria. Y esto no se le puede pedir al imputado, porque además contraviene ¿qué? El principio de presunción de inocencia. Se presupone que el imputado es inocente, que si bien existe una imputación donde se le atribuyen ciertos hechos, aún así debe prevalecer la presunción de inocencia. Por lo tanto, no se le puede exigir que desvirtúe los dos motivos que dieron lugar a la detención preventiva, es decir, el 233.1 y el 233.2. ¿Qué nos dice esta sentencia constitucional 2590/2012 al respecto? Dice en su ratio decidente: en este sentido, dice, al hablar de la cesación a la detención preventiva, el juzgador mal podría exigir para la procedencia de la cesación de la detención preventiva se desestime el primer requisito establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, referente a la probabilidad de ser autor o partícipe del hecho denunciado, ya que si el imputado llegase a cumplir con dicho requerimiento, ya no tendría sentido que se lleve adelante audiencia de cesación a la detención preventiva ni el procedimiento inmediato propiamente dicho, puesto que el sindicado ya hubiese demostrado y probado su inocencia, correspondiendo en todo caso al juzgador otorgar la libertad irrestricta. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? No se le puede exigir al imputado que desvirtúe el artículo 233.1, porque nunca podría desvirtuarlo, porque el proceso todavía está pendiente. Está pendiente de un juicio, está pendiente de una sentencia, está pendiente de una apelación, de una casación. Entonces no se podría exigir eso a un imputado para que pueda pedir la cesación a la detención preventiva. Además, continúa diciendo esta sentencia, cabe indicar que si aquella exigencia, es decir, la de acreditar que el imputado no es autor o partícipe del hecho ilícito, fuese demostrada por el detenido preventivamente, antes de desarrollarse el juicio inmediato, correspondería de igual manera al fiscal encargado de investigar emitir una resolución de sobreseimiento, solicitando obviamente al juez el archivo de obrados con referencia a dicho imputado, ya que, como se tiene indicado, ya se habría demostrado su total inocencia. Entonces, hay que tener claro de que no se le puede exigir desvirtuar los dos numerales o los dos motivos que dieron lugar a la detención preventiva, establecidos en el artículo 233.1 y 2. También está la sentencia constitucional 547/2010-R, que en su ratio decidendi establece que cuando el juez o tribunal deba resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva amparado en el artículo 239 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, esta deberá ser el resultado del análisis de dos elementos. Uno, como ya dijimos, cuáles fueron los motivos que determinaron la detención preventiva, y dos, cuáles son los nuevos elementos. Quedando claro, dice la sentencia, que si a través de los nuevos elementos de juicio
que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, ¿verdad? El juez o tribunal deberá realizar una valoración integral de todos estos elementos. Valoración similar a la que se hizo al momento de disponer la detención preventiva, sin que ello implique obviamente inmiscuirse en la investigación. Lo que le dice esta sentencia es al juez que tiene que valorar esos nuevos elementos para ver si continúa siendo necesaria la detención preventiva, es decir, la privación de libertad del sujeto. Ahora, ¿qué pasa cuando subsiste un solo riesgo procesal? Vamos a pensar que el imputado ha desvirtuado varios riesgos y que le queda uno pendiente. ¿Está el juez en la obligación, ya que existe un solo riesgo procesal, de determinar su libertad o la aplicación de medidas sustitutivas? Existe la sentencia constitucional 424/2017-S2, que a la letra dice, y se refiere a la sentencia, o hace mención a la sentencia 1303/2013, que indica o se refiere a la fundamentación de las resoluciones en caso de compulsar una solicitud de cesación a la detención preventiva, ¿verdad? Al respecto indica, dice, que para rechazar dicha solicitud no debe tomarse en cuenta un solo elemento previsto en el artículo 234 y 235. Es decir, lo que decía la sentencia, lo que dice la sentencia 1303/2013 es que no se debería rechazar la solicitud de cesación cuando exista un solo riesgo. Sin embargo, esta forma de resolver ha sido modificada, ¿verdad?, por la sentencia 424/2017, que nos indica ahora de que se tiene que hacer primero una valoración objetiva e integral de los nuevos elementos para recién determinar la cesación preventiva. Que no existe la obligación del juez de determinar la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva si por el simple hecho de que exista un solo riesgo procesal. Dice la sentencia que lo que nos da a entender de manera precisa e inequívoca que la jurisprudencia constitucional en ningún momento estableció que ante la existencia de un solo riesgo procesal, ya sea de fuga o de obstaculización, procedería automáticamente la libertad del imputado. No procede la libertad del imputado de manera automática, sino más bien, dice, señaló que las autoridades judiciales tienen el deber de resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva analizando todos los elementos probatorios aportados y no solo uno de ellos para sostener la decisión o para rechazar, ¿verdad? Razón por la que no corresponde realizar un nuevo estudio de análisis de la misma en el presente caso, sino circunscribirnos a la explicación precedentemente dicha. Criterio constitucional por el que luego se resolvió la problemática expuesta mencionada. Eso es lo que nos indica esta sentencia, y que también continúa diciendo que no vulnera, en un auto de vista que fue recurrido en amparo, dice, no vulnera de manera alguna el derecho a la libertad del accionante en razón a que estas sentencias en ningún momento dispusieron que ante la existencia de un solo riesgo procesal deba otorgarse automáticamente la libertad del imputado, como erróneamente considera o interpreta el accionante. Y ya para concluir, la ratio decidendi de esa sentencia nos indica que el hecho de que las autoridades judiciales demandadas no hubiesen dispuesto la cesación a la detención preventiva del accionante por existir un solo riesgo procesal no lesiona el derecho a la libertad del accionante, puesto que la jurisprudencia constitucional no determinó que ante esta situación deba prosperar automáticamente la libertad del imputado, sino que más bien, dice la sentencia, existe la obligatoriedad de las autoridades judiciales de efectuar una valoración objetiva e integral de los nuevos elementos probatorios para verificar la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva. Ahora vamos a ir analizando algunas otras sentencias constitucionales ya respecto a los riesgos procesales en sí. Vamos a referirnos al riesgo procesal de fuga
respecto a desvirtuar el riesgo de fuga del artículo 234, numeral 4. Tenemos la sentencia constitucional 807/2005-R, que se refiere específicamente a este riesgo, al establecido en el 234, numeral 4, y que nos dice: con referencia a la previsión del numeral 4 del artículo 234, referido al comportamiento durante el proceso, comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al proceso, cabe señalar, dice la sentencia, que el juez cautelar debe realizar una valoración razonable que no se sustente simplemente en el comportamiento demostrado al momento de la aprehensión, sino toda la conducta demostrada con posterioridad a la aprehensión durante el proceso. Y al respecto señala esta sentencia a otra sentencia fundadora, a la 1702/2004-R de 25 de octubre, en la que se indica sobre los fundamentos precedentemente señalados respecto a la existencia de riesgo de fuga, fundada en el hecho de que ambos imputados fueron aprehendidos a punto de abandonar el país, dice: se debe manifestar que las autoridades recurridas, ya una vez que hicieron esta valoración para la detención preventiva, tienen que realizar una nueva valoración para ver si posteriormente, es decir, posterior a la aprehensión y posterior inclusive en el momento de estar detenidos preventivamente, estos sujetos habrían nuevamente realizado conductas que hagan ver que no se van a someter al proceso. Continúa diciendo esta sentencia: consecuentemente, la conducta del imputado al momento de su aprehensión solo puede ser considerada a los efectos de disponer la detención preventiva. Pero para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, se debe determinar si a partir de la detención preventiva el imputado volvió a incurrir en semejante conducta u otra que demuestre peligro de fuga o su voluntad de obstaculizar la investigación o el proceso. Ello tomando en cuenta que, conforme al artículo 239.1 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva cesa cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron. Entonces, en sí, esta sentencia, para contextualizar, diremos que nos indica de que al momento de pedir o solicitar la cesación de detención preventiva y tratar de desvirtuar el artículo 234, numeral 4, el juez solo podrá tomar en cuenta la conducta de los imputados. ¿Qué nos dice esta sentencia constitucional 2590/2012 al respecto? Dice en su ratio decidente: en este sentido, dice, al hablar de la cesación a la detención preventiva, el juzgador mal podría exigir para la procedencia de la cesación de la detención preventiva se desestime el primer requisito establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, referente a la probabilidad de ser autor o partícipe del hecho denunciado, ya que si el imputado llegase a cumplir con dicho requerimiento, ya no tendría sentido que se lleve adelante audiencia de cesación a la detención preventiva ni el procedimiento inmediato propiamente dicho, puesto que el sindicado ya hubiese demostrado y probado su inocencia, correspondiendo en todo caso al juzgador otorgar la libertad irrestricta. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? No se le puede exigir al imputado que desvirtúe el artículo 233.1, porque nunca podría desvirtuarlo, porque el proceso todavía está pendiente. Está pendiente de un juicio, está pendiente de una sentencia, está pendiente de una apelación, de una casación. Entonces no se podría exigir eso a un imputado para que pueda pedir la cesación a la detención preventiva. Además, continúa diciendo esta sentencia, cabe indicar que si aquella exigencia, es decir, la de acreditar que el imputado no es autor o partícipe del hecho ilícito, fuese demostrada por el detenido preventivamente, antes de desarrollarse el juicio inmediato, correspondería de igual manera al fiscal encargado de investigar emitir una resolución de sobreseimiento, solicitando obviamente al juez el archivo de obrados con referencia a dicho imputado, ya que, como se tiene indicado, ya se habría demostrado su total inocencia. Entonces,
hay que tener claro de que no se le puede exigir desvirtuar los dos numerales o los dos motivos que dieron lugar a la detención preventiva, establecidos en el artículo 233, 1 y 2. También está la sentencia constitucional 547/2010-R, que en su ratio decidendi establece que cuando el juez o tribunal deba resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva amparado en el artículo 239, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, esta deberá ser el resultado del análisis de dos elementos. Uno, como ya dijimos, cuáles fueron los motivos que determinaron la detención preventiva, y dos, cuáles son los nuevos elementos. Quedando claro, dice la sentencia, que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, ¿verdad?, el juez o tribunal deberá realizar una valoración integral de todos estos elementos. Valoración similar a la que se hizo al momento de disponer la detención preventiva, sin que ello implique obviamente inmiscuirse en la investigación. Lo que le dice esta sentencia es al juez que tiene que valorar esos nuevos elementos para ver si continúa siendo necesaria la detención preventiva, es decir, la privación de libertad del sujeto. Ahora, ¿qué pasa cuando subsiste un solo riesgo procesal? Vamos a pensar que el imputado ha desvirtuado varios riesgos y que le queda uno pendiente. ¿Está el juez en la obligación, ya que existe un solo riesgo procesal, de determinar su libertad o la aplicación de medidas sustitutivas? Existe la sentencia constitucional 424/2017-S2, que a la letra dice, y se refiere a la sentencia o hace mención a la sentencia 1303/2013, que indica o se refiere a la fundamentación de las resoluciones en caso de compulsar una solicitud de cesación a la detención preventiva, ¿verdad? Al respecto indica, dice, que para rechazar dicha solicitud no debe tomarse en cuenta un solo elemento previsto en el artículo 234 y 235. Es decir, lo que decía la sentencia, lo que dice la sentencia 1303/2013 es que no se debería rechazar la solicitud de cesación cuando exista un solo riesgo. Sin embargo, esta forma de resolver ha sido modificada, ¿verdad?, por la sentencia 424/2017, que nos indica ahora de que se tiene que hacer primero una valoración objetiva e integral de los nuevos elementos para recién determinar la cesación preventiva. Que no existe la obligación del juez de determinar la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva si por el simple hecho de que exista un solo riesgo procesal. Dice la sentencia que lo que nos da a entender de manera precisa e inequívoca que la jurisprudencia constitucional en ningún momento estableció que ante la existencia de un solo riesgo procesal, ya sea de fuga o de obstaculización, procedería automáticamente la libertad del imputado. No procede la libertad del imputado de manera automática, sino más bien, dice, señaló que las autoridades judiciales tienen el deber de resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva analizando todos los elementos probatorios aportados y no solo uno de ellos para sostener la decisión o para rechazar, ¿verdad? Razón por la que no corresponde realizar un nuevo estudio de análisis de la misma en el presente caso, sino circunscribirnos a la explicación precedentemente dicha. Criterio constitucional por el que luego se resolvió la problemática expuesta mencionada. Eso es lo que nos indica esta sentencia, y que también continúa diciendo que no vulnera, en un auto de vista que fue recurrido en amparo, dice, no vulnera de manera alguna el derecho a la libertad del accionante en razón a que estas sentencias en ningún momento dispusieron que ante la existencia de un solo riesgo procesal deba otorgarse automáticamente la libertad del imputado, como erróneamente considera o interpreta el accionante. Y ya para concluir, la ratio decidendi de esa sentencia nos indica que
El hecho de que las autoridades judiciales demandadas no hubiesen dispuesto la cesación a la detención preventiva del accionante por existir un solo riesgo procesal no lesiona el derecho a la libertad del accionante, puesto que la jurisprudencia constitucional no determinó que ante esta situación deba prosperar automáticamente la libertad del imputado, sino que más bien, dice la sentencia, existe la obligatoriedad de las autoridades judiciales de efectuar una valoración objetiva e integral de los nuevos elementos probatorios para verificar la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva. Ahora vamos a ir analizando algunas otras sentencias constitucionales ya respecto a los riesgos procesales en sí. Vamos a referirnos al riesgo procesal de fuga